Reanudamos la transmisión, ya estamos prácticamente llegando a la Fiscalía General. Estamos a un costado de Plaza Forum y la comitiva aquí viene ya. Una segunda jornada de protestas, segunda jornada mala hierba, segunda marcha contra la impunidad y un sinfín de etcéteras que estas personas, defensores de derechos humanos, periodistas, sociedad en general, demandan a 2 años de ocurrido el crimen de Javier Valdez Cárdenas. Justo a la vuelta de donde tuviera las oficinas del semanario Río 2, el cual fundara hace ya poco más de 15 años. Es prácticamente la culminación de una jornada de protestas y eventos, la segunda jornada mala hierba, la cual dio inicio el pasado lunes 13 de mayo y el día de hoy tendrá su culminación con esta magna marcha. Bueno, ya lo vemos, colectivos de todo tipo, ese era Javier, todos y cualquiera podía ser su amigo, colectivos feministas, organizaciones de defensa de derechos humanos, grupos de izquierda, de derecha, otros periodistas, activistas y un largo etcétera. Por eso que a 2 años la indignación se mantiene y la exigencia de justicia permanece, ya que no se ha esclarecido del todo el caso, a pesar de que hay 2 imputados indiciados como presuntos autores materiales. Todavía queda pendiente la autoría intelectual y los nombres en la cadena de mando que tuvieron parte en el abominable crimen del amigo Javier Valdez Cárdenas. El día de ayer, en un evento dentro de las jornadas mala hierba, el fiscal especial en delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, comentaba acerca de que no descarta ninguna línea de investigación. Esto en relación a las declaraciones de Dámaso López en la Unión Americana ante la justicia de este país, señalando a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán de haber sido los autores intelectuales. Al margen de eso, la autoridad local de la Fiscalía General de la República, a través de la FEADLE, no han avanzado en el caso debido a un par de amparos que no se han resuelto en un juzgado en Mazatlán, el cual tiene que ver con la autoasignación al juicio de estos supuestos indiciados por el crimen de Javier Valdez Cárdenas. Parte de las actividades también fue la presentación del último libro de Javier, Narcoperiodismo, con comentarios del periodista y también escritor José Rebeles, Jan Yarab de la ONU-DH y Griselda Triana, quien fuera esposa del amigo Javier. Una vez
que arribemos a la Fiscalía General del Estado, se va a hacer lectura de un posicionamiento por parte de Ismael Bojorquez Perea, avalado por los organismos de ONU-DH, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección de Periodistas, artículo 19, entre otros. Un mensaje de Francisco Javier Valdés Triana, hijo de Javier, y un mensaje de Óscar Loza Ochoa como parte del seguimiento del caso Javier Valdés. Quedan prácticamente alrededor de 500 metros para llegar a la explanada de la Fiscalía General del Estado. Vamos a adelantarnos un poco para esperar al contingente en la explanada de la Fiscalía General del Estado. El contingente partió desde la plazuela Álvaro Obregón a un costado de la Catedral de Culiacán. Y desde allá viene marchando esta masa de gente en protesta por el crimen del amigo Javier Valdés Cárdenas. Y pues la consigna sigue siendo la misma: no al silencio, no más impunidad. No se necesita decir mucho al venir escuchando las consignas de esta gente que nos acompaña hoy en el segundo aniversario luctuoso de Javier, y también 2 años de impunidad de su asesinato, 2 años en el que las autoridades no han podido darnos eso que por ley y por derecho nos corresponde.
Estamos prácticamente en las afueras del edificio de la Fiscalía General. Hasta aquí va a llegar el contingente. Gracias, güey. Y aquí se hacen más sonoras las protestas, más sonoros los gritos. Vemos que unas compañeras manifestantes están pegando esta serie de esténciles o carteles que tienen que ver con las personas desaparecidas también. Y obviamente de justicia para Javier Valdez.
Estamos esperando a que de inicio el posicionamiento por parte de esta caravana con respecto a los 2 años de impunidad del homicidio de Javier Valdez Cárdenas. Bueno, recapitulando un poco, desde el lunes 13 hasta este día, la segunda jornada Marayer ha realizado eventos tanto de activismo como talleres y presentación de documentales, y recientemente el del libro Narcoperiodismo. Y ahora solamente esperaremos la lectura por parte del posicionamiento. Esto a 2 años de impunidad del crimen de Javier Valdez Cárdenas. Están en el proceso de la instalación del audio, del sonido. Ahí están los carteles y continúa la pega de los mismos. David.
Va a comenzar la lectura del posicionamiento. Gracias por estar de nuevo por acá. Si está Oscar Loza por ahí cerca, que se acerque a la mesa. ¡Vive! Nada más habla fuerte. ¡Vive! Sí, gracias compañeros por estar acá en esta marcha, en esta manifestación, exigiendo justicia por el crimen de Javier Valdés y también justicia por el crimen de decenas de periodistas que han sido asesinados en México en los últimos años y los cuales se encuentran en absoluta impunidad. Hemos escogido esta ruta de Catedral a la Fiscalía y a la Fiscalía Estatal como una forma de manifestar nuestro repudio por estos 2 años en los que todavía no se ha logrado justicia. No, está bien, gracias. En el caso de Javier Valdés. Vamos a darle la voz a Francisco Valdés Triana para que les diga algunas palabras y enseguida le va a dirigir también algunas palabras el maestro Oscar Loza. Gracias. Buenas tardes. Hemos cumplido ahora 2 años del asesinato de mi padre, don Javier Arturo Valdés Cárdenas. Hasta la fecha, las 2 personas que han sido aprehendidas para su vinculación a proceso, pues el caso sigue en total. No hay avances, bueno, sí hay avances, pero esto va muy lento. En realidad no hay un avance notable en las investigaciones. Puede haber sido la aprehensión de los autores materiales, pero aquí lo importante es no parar hasta dar con el asesino o con el autor intelectual del asesinato. Es muy importante contar con la asistencia de todos ustedes, pues sin ello no habría un más eco en este crimen que sigue impune, lo que arrastra desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esperamos, junto con toda la familia y todos sus amigos, que pronto sean juzgados los autores materiales y que vamos a seguir aquí hasta que no demos con los autores materiales del homicidio de mi padre, del autor intelectual del asesino de mi papá. Eso es todo. Muchas gracias. Oscar y luego enseguida yo le voy. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Si habría que hacer un balance en este segundo aniversario luctuoso de Javier Valdés, le diríamos al propio Javier: debes estar satisfecho de la convocatoria que tienes después de 2 años de tu inmolación. Y nosotros diríamos, tenemos el consuelo de que esta movilización nos permite dar un paso adelante para la defensa de todos y todas las periodistas, y nos incluimos también los activistas de derechos humanos, porque este tipo de movilizaciones permite hacer presente la indignación de todo un pueblo frente a la autoridad que debiera procurar justicia. El miedo no da fe, cuando más una resignación sorda y temible. Eso dice el poeta cubano René Valdés. El caso Javier Valdés ha dejado algunas lecciones inolvidables. En su segundo aniversario luctuoso, habrá que preguntarnos si las hemos aprendido.
No estoy tan seguro de ello. ¿Por qué lo afirmo? Porque en el recuento de la historia de su inmolación no hemos creado ni los mecanismos ni las estrategias que prevengan los ataques a otros periodistas. No tenemos que quebrarnos mucho la cabeza para encontrar los datos que nos reiteran la situación planteada. Tan solo desde que inició el presente régimen que encabeza López Obrador, van 9 reporteros asesinados. Una primera lección en la que se ha insistido mucho desde aquel 15 de mayo de 2017 es que los periodistas deben valorar más la unidad gremial. Así es. Una leve revisión en este renglón arroja que no solo en el país hay inmensidad de organismos que representan a pequeños grupos de reporteros, también en los estados se reproduce una situación similar. Vaya, hasta en las ciudades sucede lo mismo, como es el caso de Culiacán. Lamentablemente, argumentos sobran para justificar la pulverización, a pesar de los crecientes y lamentables saldos. Una segunda sería la impunidad que reina en los diferentes ataques que reciben los periodistas, que van desde las amenazas, daños a su patrimonio hasta la pérdida de vidas. Los organismos internacionales, como Artículo 19 o Reporteros Sin Fronteras, y nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirman que dicha impunidad anda por el 90% de los casos registrados. Demasiada manga ancha en materia de agravios a periodistas y lo peor, ello resulta ser la mejor invitación para seguir agrediendo a los periodistas. La tercera lección es la ausencia de una legislación integral sobre la materia. A nivel federal llegó con mucho retraso y en las entidades va despacio y con tropiezos una legislación que permite ver de manera nebulosa las posibles políticas públicas en el terreno de la libertad de expresión y en la protección de los periodistas. Hay mecanismos de protección en varios estados, pero el énfasis está en la reacción sobre hechos consumados y no en medidas de prevención. Las consecuencias de todo ello ya las conocemos. Es necesario mencionar como cuarta lección que la medida que se ha privilegiado en los mecanismos de protección es sacar de la ciudad y del estado, en no pocos casos, a reporteros amenazados o agredidos. Sin condenar la medida, digamos que cuando no se sigue una investigación de fondo de los casos, el reportero queda desarraigado de su tierra y de su medio, además de impune su causa. Y en muchas ocasiones, sin contar con el respaldo del medio de comunicación para el cual trabajó. Sin dejar de mencionar que a pesar de las medidas de protección en otra ciudad, los riesgos para su integridad física y moral no terminan. La débil respuesta social quizá debe contar con como una quinta lección ante la magnitud que alcanza el problema de ataques a reporteros. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y Migración, informa que hasta el 2 de marzo del presente año, 792 personas estaban inscritas en el mecanismo de protección y que 292, es decir, el 37%, eran periodistas. Los otros son activistas de derechos humanos. El Estado identifica muy bien dónde se encuentra buena parte de este mal y de ello deben desprenderse medidas concretas para abatirlo por parte de la misma autoridad y de la sociedad. El 62% de los casos se concentra en 10 entidades, destacando la Ciudad de México, los estados de Veracruz y Guerrero con el 35.6%. Las acciones que demanda la situación que viven los periodistas tiene que ser contundente y sin demora. Los resultados no pueden esperar. Ante el segundo aniversario luctuoso de Javier Valdés, este 15 de mayo, digamos también que la justicia no ha llegado a su caso. 2 presuntos responsables materiales comparecen actualmente ante el juez sin tener claro en el expediente la autoría intelectual del crimen. Al parecer ha tenido mayor fortuna el caso de Omar Iván Camacho, asesinado recientemente en Guamúchil,
por lo que hace la autoridad hasta hoy, no es ninguna garantía de solución. La acción organizada de periodistas y de la sociedad debe pugnar por una legislación integral y establecer mecanismos de protección y de prevención junto a los organismos nacionales e internacionales que respaldan los derechos de los periodistas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Oscar. A continuación les voy a leer un documento, un manifiesto que nos dimos a la tarea de elaborar y de firmar algunos periódicos locales y nacionales y algunas organizaciones, más de una docena de organizaciones nacionales e internacionales. Les menciono algunos, entre los periódicos: el periódico Z de Tijuana, el periódico Noroeste de Sinaloa, Animal Político, revista Proceso, el portal Sin Embargo, El Sur de Guerrero, La Jornada, la revista Zócalo y Río 12. Entre las organizaciones nacionales e internacionales que signan este documento está Artículo 19, Comité para la Protección del Periodista de Nueva York, Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, Centro de Información y Comunicación de la Mujer, Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala, Reporteros Sin Fronteras, Red Sonora de Periodistas, Red Veracruzana de Periodistas, Red de Periodistas del Noreste de México, Ruido en la Red, Ojos de Perro contra la Impunidad, PEN Club México, PEN Club San Miguel de Allende, PEN Club Guadalajara, Propuesta Cívica, Periodistas Desplazados, Voces Irritilas, Unión de Periodistas, Sí Contamos, Red por la Libertad de Expresión de Lagón Xochimilco, y decenas de periodistas, entre los cuales Villoro, Sergio Aguayo, José Reveles, Marcela Turati, y sería incontable mencionarlos a todos. Es un manifiesto dirigido al presidente de la República, toda vez que en las últimas semanas Andrés Manuel López Obrador ha enderezado algunas críticas contra medios y periodistas del país, lo cual nos hace a nosotros encender una luz amarilla en torno a la actitud que puede asumir el Poder Federal con respecto a la libertad de prensa. Y dice así: Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Las y los que suscribimos este pronunciamiento, reunidas y reunidos en la ciudad de Culiacán para participar en la segunda jornada de actividades públicas en el marco del aniversario de un crimen que no debió ocurrir, el asesinato del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas, manifestamos lo siguiente: estamos a 2 años de este artero crimen que aún duele a sus familiares, compañeros, colegas y amigos, y a la sociedad en general. Con su homicidio se silenció una voz como la de los más de 140 periodistas asesinados y 21 periodistas desaparecidos en este país, crímenes que permanecen en total impunidad. Vemos con gran preocupación que a 5 meses de la toma de posesión de su gobierno, la situación de inseguridad para las y los periodistas continúa sin mejorarse. Es más, vemos cómo se ha mantenido y en algunos casos incrementado a lo largo y ancho del territorio nacional. Además, a pesar de su compromiso de combatir la impunidad en crímenes contra la prensa, pronunciado en reiteradas ocasiones, nos preocupa la falta de una política integral desarrollada por su gobierno con esta finalidad. Es mayor nuestra preocupación, presidente de la República, cuando usted, en medio de este ambiente adverso para la prensa y para quienes ejercen el periodismo, se ha expresado en varias ocasiones descalificando a aquellos medios y periodistas que no están de acuerdo con sus opiniones o se muestran críticos de su gestión. Expresiones como "si se pasan ya saben lo que les pasa" y otras que han sido públicas no contribuyen al respeto a la libertad de expresión y de prensa y pueden generar un mayor encono en contra de periodistas que dé lugar a la autocensura e inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Lo anterior ha sido ampliamente documentado por organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de prensa a través de una serie de agresiones online contra periodistas y medios que se han mostrado críticos de su gobierno. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado en reiteradas ocasiones que el estigma contra la prensa puede incrementar los niveles de riesgo y vulnerabilidad a los que se enfrentan las y los periodistas.
La prensa en México viene de una situación difícil de violencia de los gobiernos que lo precedieron, lo que generó situaciones de censura, desplazamiento y zonas de silencio, es decir, regiones donde la violencia ha silenciado totalmente al periodismo crítico, que a la fecha continúan. México ocupa el lugar 144 de 180 países para la libertad de prensa, de acuerdo a la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, y uno donde la impunidad en contra de los asesinatos y desapariciones de periodistas se mantiene por encima del 99%. Según el índice global de impunidad del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, en México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en materia de impunidad en casos de asesinatos de periodistas, solo por debajo de países en plena situación de guerra. La impunidad, como hemos advertido en diversas ocasiones, es uno de los grandes retos que enfrenta su gobierno. Hoy usted tiene la oportunidad de darle un giro a esta realidad. A pesar de que usted conoce la crisis de los derechos humanos y de violencia que vive el país, entre ellos la libertad de prensa, a la fecha no conocemos cuál será su política para la protección y prevención de los ataques a periodistas y medios, ni cómo va a fortalecer el mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También nos preocupa profundamente que la nueva Fiscalía General de la República, en pleno proceso de reforma, aún no ha informado sobre su estructura, sus lineamientos, ni la forma en general cómo contemplará dar seguimiento a los casos ya abiertos por la ahora Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, ni tampoco si retomará los protocolos homologados de investigación que han sido desarrollados en conjunto con sociedad civil y aprobados por la Conferencia General de Procuradores. Sabemos que hay disposición de su gobierno para mantener la protección, pero esto no es suficiente. Necesitamos ver acciones concretas a corto plazo. Hasta ahora, el mecanismo de protección ha sido un órgano reactivo, pero no considera la prevención como una acción fundamental para la protección, ni tampoco cuenta con una visión integral para coordinar acciones con la propia Fiscalía, instituciones estatales ni federales, para llevar a cabo una política de protección verdaderamente efectiva. Tampoco los gobiernos locales han asumido su responsabilidad en esta materia. Mientras esto sucede, vemos cómo cada día los ataques a periodistas se mantienen, sobre todo en el interior del país. Las amenazas, hostigamientos, demandas y asesinatos de periodistas continúan. Tan solo en lo que va de su gobierno han sido asesinados por lo menos 5 periodistas y cerca de 40 han solicitado protección al mecanismo federal, muchos de ellos amenazados por autoridades municipales y policíacas. Por esto, en el contexto del 2º aniversario luctuoso del asesinato del periodista Javier Valdés, le exigimos: 1. Fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, donde se brinde una atención integral a sus beneficiarios. 2. Informar cuál será la política que implementará su gobierno para acabar con la impunidad en torno a los ataques a periodistas. 3. Abstenerse de utilizar un discurso estigmatizante contra medios y periodistas críticos de su gobierno. Y como dijo Javier Valdés, para terminar, tras el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Bridge, lo peor es el silencio. Justicia para Miroslava Bridge. ¡Justicia! Justicia para Javier Valdés. ¡Justicia! Justicia para Javier Valdés. ¡Justicia! Justicia para Javier Valdés. ¡Justicia! Pues muchas gracias a quienes nos han acompañado, de la prensa a nivel internacional, local, organismos también de periodistas. Bueno, con eso damos por concluida la segunda jornada Mala Hierba en protesta por los 2 años de impunidad del homicidio de Javier Valdés Cárdenas. En unos minutos tendremos la información disponible en nuestro sitio de internet y por supuesto el próximo domingo nuestra edición impresa. Reportó para Río 12 Aaron Ibarra.